De inquisidor a santo, la épica vida de Santo Toribio de Mogrovejo. ¿Te imaginas a un hombre que recorrió más de 40.000 kilómetros a pie y en mula, cruzando ríos embravecidos y montañas heladas, solo para llevar esperanza a los más olvidados? ¿Qué clase de persona sería capaz de desafiar las rigideces del poder real, enfrentarse a las grandes órdenes religiosas de su tiempo y, al mismo tiempo, ganarse el corazón de miles de indígenas y esclavos? Este no es un personaje de ficción, sino Santo Toribio de Mogrovejo, una de las figuras más fascinantes y, paradójicamente, menos conocidas de la historia de la Iglesia. A simple vista, su vida parece sacada de una epopeya. Un joven español nacido en las frías montañas de León, que terminó convirtiéndose en el arzobispo de Lima, la ciudad más importante de la América colonial. Pero su historia va mucho más allá de los títulos y los cargos. ¿Qué hizo que un hombre que ni siquiera había recibido las órdenes menores fuera elegido para liderar la Iglesia en un continente en plena ebullición? ¿Y cómo logró en solo 25 años transformar la vida espiritual de millones de personas en un territorio tan vasto como hostil? Y es que Santo Toribio no solo fue un líder religioso, sino un visionario que supo combinar la firmeza de un legislador con la compasión de un pastor. Fue el artífice de los concilios de Lima, que sentaron las bases de la Iglesia en América durante siglos, y un defensor incansable de los derechos de los indígenas y los esclavos, algo poco común en su época. Pero aquí viene la pregunta que quizás te estés haciendo. Si su labor fue tan extraordinaria, ¿por qué hoy casi nadie lo conoce? ¿Por qué su nombre no resuena con la misma fuerza que el de los grandes misioneros o conquistadores? La respuesta es tan intrigante como su vida. Santo Toribio fue víctima de la leyenda negra, esa narrativa que ha ensombrecido tantas figuras históricas. Sin embargo, su legado es tan impresionante que, incluso hoy, sus acciones siguen inspirando a quienes buscan justicia y fe en un mundo lleno de desafíos. ¿Quieres saber cómo un hombre que nunca quiso ser obispo terminó cambiando el curso de la historia en América? ¿O cómo logró ganarse el respeto de reyes, indígenas y esclavos por igual? Acompáñanos en este viaje por la vida de Santo Toribio de Mogrovejo, una figura que desafía todo lo que creías saber sobre la colonización y la fe en el Nuevo Mundo. Infancia y juventud. Hablemos brevemente de su niñez y juventud. Nacido en Mayorga, en las montañas de León, ya en las estribaciones de los picos de Europa santanderinos, en noviembre de 1538, su niñez fue la que correspondía a un muchacho de casa hidalga en aquellos tiempos. Hasta los 12 o 13 años se estudia en el mismo Mayorga. Después marcha a Valladolid, donde hace sus estudios de humanidades, lo que hoy llamaríamos bachillerato, y los de derecho. Son los años 1550 a 1560. En 1562 lo encontramos ya en Salamanca, donde había de permanecer largo tiempo hasta 1573. Hay, sin embargo, un paréntesis significativo. Su tío, Juan de Mogrovejo, que luego había de morir canónigo de la Catedral de Salamanca, le llamó junto a sí a Coimbra, donde él se encontraba entonces de profesor, y juntos, tío y sobrino, prepararon para la imprenta, durante los años 1564 a 1566, las lecciones de Don Juan. Es el más extenso de los autógrafos de Santo Toribio que conservamos. En septiembre de 1568 acudió a Santiago de Compostela en peregrinación a pie y aprovechó esta peregrinación para graduarse en aquella universidad. Por aquel tiempo, la economía familiar tuvo un serio revés y Toribio se vio en la triste necesidad de ir vendiendo, para ir viviendo, parte de su espléndida biblioteca que de su tío Juan había heredado. Se le ofreció ocasión de recibir una beca en el Colegio Mayor de El Salvador de Oviedo. Hizo las oposiciones, triunfó con limpieza y brillantez y continuó sus estudios con vistas al doctorado en Derecho. Otros eran los planes de la divina providencia, y Toribio no llegaría nunca a graduarse de doctor. Eso sí, nos consta de toda su vida de estudiante la admirable santidad que ya entonces presentaba. Cuando, después de su muerte, el Colegio Mayor de Oviedo se dirigía a su santidad el Papa pidiendo la beatificación, diría: «Todavía resuman las paredes, después de tantos años,
el suavísimo olor de santidad de que esta casa quedó como consagrada con la vida en ella de este alumno divino. Y los testimonios de sus antiguos compañeros de colegio le acompañarían también en el mismo proceso de beatificación, proclamando el concepto de rectitud y de absoluta limpieza de vida en que entonces se le tuvo. Parece cierto que pensó en retirarse a la orden cisterciense, y no es improbable que la misma Santísima Virgen y San Bernardo intervinieran de manera milagrosa para enderezar sus pasos por otro camino. Al menos, en el Museo Provincial de Salamanca se conserva algún testimonio arqueológico que parece indicarlo. Como inquisidor de Granada. Recibido en el Colegio Mayor el 3 de febrero de 1571, llega de manera imprevista, en una noche de diciembre de 1573, su nombramiento como inquisidor de Granada. Inmediatamente comienzan los trámites, no pequeños, para incorporarse a tan importante destino, y en agosto de 1574 le encontramos ya tomando posesión e incorporado a sus difíciles tareas. Por lo que puede apreciarse, su prestigio debía de ser extraordinario, cuando tan joven se le dio un puesto de esta importancia, y el mismo Consejo Supremo le trató siempre con una consideración que incluso no se encuentra en sus relaciones con inquisidores mucho más antiguos y avesados. Por lo que podemos ver, sus planes eran enteramente modestos. Siempre tonsurado, como lo fue toda su vida su tío el canónigo y tantos otros letrados eclesiásticos de aquel tiempo, Toribio no parece que llegara a pensar en pasar a las Indias o en llegar a difíciles cargos del gobierno de la Iglesia. Pero otros eran los planes de Dios. El mismo antiguo colegial de San Salvador de Oviedo, don Diego de Zúñiga, que había conseguido su nombramiento para la Inquisición de Granada, logró ahora que el rey le presentara para la más importante de las sedes de Indias, el arzobispado de la Ciudad de los Reyes, que hoy llamamos Lima, en Perú. Y, en efecto, Felipe II accedió a solicitar del Papa que fuera nombrado para ese cargo aquel joven inquisidor, de 39 años de edad, que aún no había recibido ni una sola de las órdenes menores. En junio de 1578 fue la elección. Tras 1000 vacilaciones y angustias, en agosto acepta. Pero antes era necesario que, al menos, fuera subdiácono para que se pudiera proceder al nombramiento. Y aquí tenemos a un arzobispo electo recibiendo, por sus tiempos, de una en una, sin querer dispensa, las diversas órdenes menores. Se hace la presentación oficial, el proceso de idoneidad, y, por fin, el 9 y 16 de marzo, el nombramiento consistorial. El arzobispo, ya nombrado, recibe el diaconado y el presbiterado, realiza un viaje a su pueblo natal y a la corte, y por fin, en agosto de 1580, sin que sepamos la fecha exacta, ni el nombre del consagrante, ni ningún otro detalle, cosa muy curiosa, pero no rara en aquellos tiempos, recibe la consagración episcopal en Sevilla y se dispone a pasar a las Indias. Aún no había cumplido sus 42 años. Llegada a Lima. Entonces era Lima la más importante de las metrópolis de América, como cabeza de jurisdicción en lo civil y en lo eclesiástico, puesto que la provincia eclesiástica correspondía a casi todos los obispados del continente hasta Nicaragua. Los obispos comprovinciales, decía el Cabildo de Lima a Felipe II, tienen por ley lo que se hace en el arzobispado de Lima, y la influencia religiosa y misional de Lima rebasa incluso los mismos límites del virreinato, extendiéndose al Brasil, a Filipinas y en parte también a México. Lima era, por otra parte, una ciudad hermosa, parece otro Madrid, escribía el virrey don García Hurtado de Mendoza. Ciudad cortesana a la europea, con su Universidad de San Marcos, con su cabildo, catedral, con sus hospitales y su puerto de El Callao. A Lima, pues, llega el 11 de mayo de 1581 el nuevo arzobispo, y la ciudad le recibía con extraordinaria pompa y esplendor. Era una ceremonia prácticamente nueva para los limeños, pues la anterior entrada episcopal había tenido lugar hacía 40 años, en los comienzos del desarrollo urbano de la población, cuando, rendido por el trabajo de aquel larguísimo viaje desde la península, primero por mar y después por tierra,
y de las interminables ceremonias de la entrada, terminaba don Toribio de cenar, dio orden a su paje de que le llamara muy de mañana al día siguiente. —¿Y ha de ser esto así, siendo tanta la fatiga? —dijo su hermana doña Grimanesa. —Sí, hermana —contestó el santo—, hemos de empezar a trabajar muy de mañana, que no es nuestro el tiempo. Labor pastoral y concilios. El duelo que iba a establecerse no era el duelo individual de un santo frente a un mundo. Contaba ya con unos principios de evangelización y una organización eclesiástica. Contaba con el apoyo eficiente del patronato español, con amplia generosidad de medios. Contaba con su propia preparación jurídica, muy completa, y contaba con un grupo excepcional de colaboradores. Allí está, junto a él, su cuñado don Francisco de Quiñones, que con tal lealtad le ha de servir a lo largo de los años, dando muestras de heroica fidelidad. Está Sancho Dávila, su fidelísimo compañero desde los tiempos de Granada, que tantas noticias de su vida nos había de proporcionar. Está don Antonio Balcázar, espléndido colaborador en materias jurídicas y pastorales, y el padre Acosta, y todos los jesuitas que tanto le ayudaron. Y sobre todo, su hermana doña Grimanesa. Es ella la que alzará su voz contra el exceso en las limosnas. Caminen pronto, dirá el arzobispo a unos pobres a quienes ha dado su mejor camisa. Miren que no venga mi hermana. Ella urgirá que cuide algo de su salud. Ella atenderá a las cosas materiales de aquella casa. Así, rodeado de un equipo excepcional, acomete su tarea. En primer lugar, como legislador, sus 3 concilios y sus 10 sínodos diocesanos suponen el planteamiento legislativo de toda la organización eclesiástica de la América del Sur. Durante siglos, hasta el Concilio Plenario de América Latina, que se tendrá en Roma a principios del siglo XX, América se regirá por las leyes que ha dado Santo Toribio. No importa que el patronato ponga estorbos a la celebración de los concilios, como estaba mandado. Él cumplirá la ley y allá los señores del Consejo de Indias si impiden que los concilios no lleguen a promulgarse. Pero su éxito más fabuloso será el primero de los concilios que reúne. Es algo increíble. Unos obispos que se pelean durante meses, que se envuelven en una maraña de pleitos. Saben, sin embargo, sobreponerse, que así eran los hombres de aquella época, a todas esas miserias humanas y de proceder de común acuerdo a la hora de dictar las leyes eclesiásticas. El arzobispo pasa por las mayores humillaciones. Casi se lee hoy con lágrimas en los ojos la historia de aquellos días, pero no le importa. Lo sufre todo a cambio de sacar adelante aquellas leyes que introducían con fuerza y decisión la reforma tridentina en las tierras de América. El concilio se tuvo, y con el apoyo del rey, y con la aprobación de Roma, se aplicó inflexiblemente. A los pocos años, un clero reformado emprendía una tarea pastoral maravillosa. El arzobispo incansablemente superaría nuevas cimas, y al final de su vida la fisonomía de la diócesis limeña y de la provincia eclesiástica habría cambiado por completo. Solo Dios sabe a cambio de cuántas lágrimas, dificultades y disgustos. Visitas pastorales y amor por los indios. Pero no bastaba dictar leyes, la experiencia estaba hecha. Su antecesor, Loayza, había legislado también admirablemente y sus leyes habían quedado incumplidas. Santo Toribio quiso hacer más y ponerse en contacto inmediato con las duras realidades, y empezó su gigantesca visita, en una geografía atormentada que iba desde las más deliciosas planicies hasta las cumbres de los Andes, sin caminos unas veces, las más a pie y otras en mula, soportando una diferencia de clima que ponía a prueba la salud de los más robustos. Santo Toribio recorrió aproximadamente 40.000 kilómetros. Nótese bien, 40.000 kilómetros de aguas y nieves, de súbitas crecidas de los ríos, de caminos jamás transitados, llegando hasta tribus que jamás habían visto a un español, cuanto menos a un obispo. Al final de su vida, en un cálculo exacto, pues, anticipándose a las tendencias de ahora, Santo Toribio llevó siempre cuenta rigurosa de lo que llamaríamos hoy datos de sociología religiosa. Santo Toribio
Pudo calcular que había administrado el sacramento de la confirmación a 800.000 almas. La mayor parte de su pontificado transcurre en las doctrinas, en contacto con los indios y con sus párrocos. En este sentido, su testimonio acerca de las cosas de aquellas tierras es excepcional. Únicamente un virrey, Toledo, que había cesado a su cargo al iniciar Santo Toribio el pontificado, hizo algo parecido, pero no en esta medida. El material de sus libros de visita, inconcebiblemente menospreciado por muchos historiadores, nos dice algo más e infinitamente más cierto y más seguro que las fantasías de otros muchos que escribieron sobre las Indias. Es muy emocionante el anecdotario de la visita, pero también inagotable. Jamás dejó de visitar a un solo indio, por pobre y alejado que estuviera. Baste un ejemplo por el que nos podemos hacer idea de lo que era aquello. Se les había hecho de noche en la margen del río. Decidió acampar y esperar la normalidad de las aguas al día siguiente, pues el río había subido de repente. Los demás lo habían atravesado ya. Quedaron con él sus 2 capellanes y el negro Domingo que le servía. No había para cenar sino un pan que llevaba el negro. El prelado lo partió en 4 partes, para los 4 comensales y, con un poco de agua del río, hicieron su cena. Rezó sus horas canónicas y se acostó al sereno. No habían descansado hora y media cuando sobrevino un aguacero muy terrible que duró hasta el amanecer y no les dejó conciliar el sueño. Al llegar el día, el río continuaba crecido, rodeado por la cuesta sin caminos ni posibilidad de cabalgadura. Llegaron al pueblo por el puente del río a las 8 de la mañana. Sin desayunar, se dirigió a la iglesia, hizo oración y predicó a los indios. Oyó misa y volvió a predicar durante ella. Se puso a confirmar y terminó a más de las 2 de la tarde. A eso de las 3 se sentaba a comer, bien cansado y trabajado. Preguntó al doctrinero si faltaba alguno por confirmar. El padre, que conocía de lo que era capaz, respondió con evasivas. El arzobispo insistió y el religioso no tuvo más remedio que declararle que, a 1/4 de legua, había un indio enfermo. El arzobispo se levantó de la mesa y fue allá. Llevaron el pontifical. El indio estaba en un altillo, que si no era con una escalera no pudieran subir. Consoló al indio, le instruyó y le confirmó con la misma solemnidad pontifical que si se tratara de 1.000.000 de personas. Volvió a comer, y encargó mucho al cura dominico que cuidase de él, le consolase y mimase, y le dejó una limosna. Se sentó a comer a las 6 de la tarde. «Bendito sea Dios, que se ha confirmado este indio», decía, «y no irá ya por mi cuenta a morirse sin este sacramento». Ocasión hubo en que Dios selló con milagros un celo tan extraordinario. Así, por ejemplo, cuando hizo lo que entonces llamaban una entrada hasta rincones a los que no había llegado jamás ningún español. Era tierra de infieles caribes y le salieron al encuentro cantidad de ellos con sus armas. Y su señoría les habló de manera que se arrojaron a sus pies y le besaron la ropa. Sus acompañantes testificaron el milagro. El intérprete que llevaba no les entendía, pero el arzobispo miró al cielo diciendo: «Dejad, que yo los entiendo», y volvió a hablarles en la lengua española, que en su vida habían oído, y en latín, del Santo Evangelio, y fue entendido de todos. Ellos, a su vez, le respondieron en su lengua, entendiéndoles el arzobispo, con que se verificó este milagro, aunque él lo quiso ocultar por su mucha virtud y santidad. Su gran amor fueron los indios y los negros. Por ellos padeció persecución, y bien recia, en tiempos de don García de Mendoza. En favor de ellos luchó con tenacidad para que se les admitiera a la Eucaristía. No es posible recoger los 1000 rasgos que de él se conservan en este aspecto. Les predicaba, se detenía con ellos en la calle, les invitaba a su mesa, les trataba con un cariño paternal, les recibía a cualquier hora. Es una epopeya emocionante de amor, entrega y afecto. Veamos otra anécdota. Ocurrió que entre la servidumbre de la casa arzobispal enfermó de gravedad un negro bozal de su caballeriza.
A las 2 de la madrugada entró un sacerdote a confesarle y se retiraba ya a descansar. El arzobispo, que apenas dormía, le vio desde su ventana y le preguntó el objeto de su visita a estas horas. El sacerdote le explicó el caso y cómo lo había confesado ya. El arzobispo dijo que era conveniente administrarle el viático. El sacerdote respondió que el negro era demasiado bozal e incapaz de recibirlo. Insistió el arzobispo que le instruyese y le hiciera capaz, y sin esperar más, bajó de su habitación y se fue con el cura a la casa del enfermo. Se sentó en la cama y, con palabras de consuelo y de ternura, comenzó a instruirle. Consiguió que el negro distinguiese suficientemente el pan eucarístico. Levantó a los de su casa, limpiaron la habitación, entró en la catedral, sonaron las campanas y bajo palio, con algunas personas que acudieron al toque de campanas, el sacerdote portó el viático seguido del arzobispo. Recibió el negro la comunión. Volvió el arzobispo a la catedral, acompañando al Señor. Reservado el sacramento, el prelado fue de nuevo a la habitación del negro para consolarle. Supo que no estaba confirmado. Pidió el pontifical y le administró la confirmación. Le exhortó a que pidiese la extrema unción. Lo hizo el negro. Y en estos ministerios llegó el alba. Inmediatamente el arzobispo emprendió su jornada ordinaria. Esto no es más que una anécdota. Como estas conservamos millares. ¿Cuál más edificante? Como edificante sus relaciones con el clero secular, sus luchas para sacar adelante el seminario y su amor y veneración hacia las órdenes religiosas, su firmeza y su sentido profundo de respeto hacia la autoridad civil. No hay lugar a recogerlo todo. Durante 5 años interminables recibió un trato durísimo de parte del rey, que inexplicablemente se fiaba de las relaciones que enviaba don García Hurtado de Mendoza, quien en alguna ocasión no retrocedió ante la misma calumnia. Mucho tuvo que sufrir hasta lo increíble. Nos consta, sin embargo, que jamás salió de sus labios una queja, sino, antes el contrario, tuvo explicaciones para todo. No será como dice, decía siempre que en su presencia murmuraba alguno. Y cuando, con ocasión de un memorial en el que se le denunciaba por haber atacado el patronato, la reprensión del rey llegó a extremos realmente increíbles. La contestación de él tiene una dignidad y un estilo que transparentan por completo la santidad. No sé, nos dice él, ¿con qué conciencia pudo persona alguna hacer relación a vuestra majestad, tan siniestra y contraria a la verdad? Tendrá su conciencia grabada y onerada para poder satisfacer a la buena fama y opinión, y ahora de la persona del prelado y dignidad pontificial que se tenía en estas partes. Su divina majestad tenga misericordia de él, y le perdone y atraiga a conocimiento de su error, maldad y pecado, y a que satisfaga enteramente como está obligado. Dios nuestro Señor que tenga en su mano, y me dé fuerzas para trabajar en esta viña y poder descargar la conciencia de todos, no queriendo otro premio, sino a él. Aún hablando humanamente y prescindiendo del aspecto sobrenatural, Santo Toribio fue un hombre realmente excepcional. Su salud, que solo por milagro pudo resistir la increíble austeridad de vida y aquellos trabajos interminables. Su inteligencia prócer, que se proyecta en la claridad extraordinaria de todos sus escritos. Su estilo literario, de impresionante majestad. Su propio dominio, aun en las circunstancias más difíciles, le elevan a una altura inconmensurable. Murió como correspondía a un luchador de su talla, en pleno combate. Se sintió enfermo y continuó, sin embargo, la visita. Le pedían y le suplicaban sus acompañantes que se cuidara un poco. Fue todo en vano. Continuó trabajando hasta el último momento. Había llegado a Zaña medio muerto, con ánimo de consagrar allí los óleos. Le derribó la fiebre, y con todo, por rigor de ayuno del tiempo, era Semana Santa. No comió carne hasta 3 o 4 días antes de morir. No comió carne hasta 3 o 4 días antes de morir, por mandato del médico, lo cual fue mucha parte para apresurar su muerte, por no haberse dejado regalar estando enfermo.
Allí, lejos de su iglesia catedral, rodeado de sus indios amadísimos y de los sacerdotes que habían concurrido para la consagración de los óleos, murió el día de Jueves Santo de 1606. Su cabildo catedral tomó sobre sí, con fidelidad admirable, el trabajar para conseguir la beatificación. En 1679 se lograba, y en 1726 era canonizado. Cuando, a principios del siglo XX, se reunía el Concilio Plenario de América Latina, los obispos reunidos en Roma con esta ocasión habían de pedir con insistencia que él fuera su modelo. «Prelado Santísimo», decían en las aclamaciones que se cantaron en la solemne sesión de despedida, «intercede por nosotros para que nuestros trabajos sinodales produzcan frutos sempiterno». Al fin y al cabo, los mismos prelados acababan ya de llamarle ejemplar de todos los obispos de América Latina y ornamento espléndido de aquella santa iglesia. Como hemos visto, la vida de Santo Toribio de Mogrovejo no es solo una historia del pasado, es un llamado a la acción para todos nosotros, en un mundo que a menudo nos invita a buscar comodidades y a evitar los sacrificios. Su ejemplo nos recuerda que el verdadero camino de Jesús no es fácil, pero sí transformador. Toribio no eligió la fama ni el poder, eligió el servicio, la humildad y el amor incondicional hacia los más necesitados. Y aunque su vida estuvo llena de desafíos, dificultades y persecuciones, nunca perdió de vista su misión: llevar la luz de Cristo a todos los rincones, sin importar cuán oscuros o lejanos fueran estos. Su vida nos enseña hoy que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Que el amor auténtico no se mide en palabras, sino en acciones concretas, en ese pan compartido con el hambriento, en esa mano extendida al que sufre, en esa palabra de consuelo al que está solo. Santo Toribio nos muestra que, cuando nos entregamos por completo a Dios, Él nos da la fuerza para superar lo imposible. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a seguir este camino? No hace falta que recorras 40.000 kilómetros o que enfrentes a reyes y virreyes. Basta con que, en tu vida cotidiana, elijas amar como Jesús amó, que te atrevas a hacer luz en medio de las tinieblas, que defiendas a los más débiles y que vivas con la certeza de que, aunque el camino sea difícil, nunca estás solo. Porque, como Santo Toribio, tú también puedes ser un instrumento de Dios para transformar el mundo. Hoy te invito a preguntarte, ¿qué huella quieres dejar en este mundo? ¿Cómo puedes, desde tu realidad, seguir los pasos de Jesús y de santos como Toribio? Recuerda, no se trata de ser perfecto, sino de ser valiente, de dar el primer paso, confiando en que Dios camina a tu lado. Que la vida de Santo Toribio de Mogrovejo nos inspire a vivir con fe inquebrantable, amor sin límites y una valentía que no teme a los desafíos. Porque, al final, como él mismo demostró, el mayor legado que podemos dejar es una vida entregada al servicio de los demás y a la gloria de Dios. Santo Toribio de Mogrovejo ruega por nosotros.